La enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o colitis ulcerosa, es entre las IMID otra de las grandes protagonistas. Por eso está hoy con nosotros la gastroenteróloga Maribel Vera, responsable de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Bienvenida, doctora Vera. Muchas gracias, bien hallada, Ángel. Doctora Vera, parece que las unidades multidisciplinares y especializadas en enfermedades inflamatorias intestinales son claves para la mayor eficiencia y también para una mayor efectividad en el tratamiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo se han acoplado, cómo se han reubicado estas unidades en este tiempo de pandemia? En este tiempo de pandemia han sido muy difíciles porque realmente la distancia y la necesidad de no estar juntos ha impedido que en muchas ocasiones los aforos se hayan implementado en los hospitales y hayamos tenido que estar un número reducido de personas dentro de esas unidades multidisciplinares. Pero en la medida de lo posible se ha ido manteniendo la mayor parte del tiempo para que estos pacientes pudieran tener la atención que siempre nos gusta darles. Y a partir de ahora, ¿cómo se van a seguir organizando después de esta experiencia vivida? Probablemente a partir de ahora retomemos un poco lo que estábamos haciendo antes con algunas peculiaridades. Y es que, por ejemplo, algunas de las reuniones multidisciplinares las hemos hecho mixtas, es decir, hemos mantenido el aforo en la sala donde estábamos juntos y las personas que no han podido entrar en esa sala han hecho su reunión virtualmente a través de reuniones virtuales tipo teleconferencia o similar. Doctora, ¿cómo podemos resolver el miedo de los pacientes? Y cuando hablo del miedo de los pacientes lo hago al miedo al hospital, el miedo al contagio, el riesgo de yo aunque esté mal, de momento aguanto, no voy al hospital. ¿Puede ser una opción aguantar o abandonarse? ¿No garantiza esto recuperar el tiempo perdido? Realmente no es una opción válida. O sea, los pacientes deben tener suficiente información, saber que los hospitales son sitios seguros, porque los pacientes COVID tienen unas ubicaciones y los pacientes no COVID tienen otras. Además, se mantienen todas las medidas de seguridad, de higiene, y siempre se les ha dicho a los pacientes que en la medida de lo posible vengan a los hospitales, sobre todo a utilizarlos, a ponerse los tratamientos que tienen que dispensarse en el hospital, porque otra posibilidad es el haber contactado con ellos de otra manera para evitarles el traslado, no tanto el venir al hospital, sino el traslado desde sus domicilios hasta los hospitales, que muchos lo han tenido que hacer en transporte público y lógicamente eso les asustaba. La pandemia nos ha impuesto el concepto de salud digital. ¿Es un concepto que ha venido para quedarse? Es un concepto que ha venido para quedarse. Lo que pasa es que hay que personalizar de alguna manera, porque no todos los pacientes lo asimilan de la misma manera. O sea, hay pacientes jóvenes que lo entienden muy bien y que además lo integran dentro de su vida, porque es como una prolongación de sus vidas, y hay pacientes mayores que no lo entienden. ¿Qué cosas concretas deberían mantenerse o desarrollarse en la línea de la experiencia vivida? Pues probablemente deberían mantenerse las consultas virtuales. Consultas virtuales, sobre todo en aquellas situaciones en las que el paciente simplemente viene a la consulta para conocer resultados analíticos y simplemente para que le demos la respuesta porque ellos se encuentran bien. Otra cosa son aquellos pacientes que tienen que contarnos algo nuevo o en los que hay que empezar algún nuevo tratamiento. En estos sí que es muy importante pues, tener una consulta presencial para podernos ver, para podernos entender, para podernos informar, pero las consultas de simplemente revisión deberían ser todas virtuales. Doctora, ¿cree que además de efectiva esa gestión puede ser afectiva también? Es una pregunta muy difícil, porque la afectividad siempre la hemos relacionado con el contacto y aquí se ha perdido el contacto. Tenemos contacto visual a través, y no siempre, tenemos contacto auditivo en la mayor parte de las consultas virtuales, porque la mayor parte de los sitios solamente tienen teléfono. Pero si además de esto pudiéramos tener el contacto visual a través de videollamadas, yo creo que eso mejoraría muchísimo. Luego hay personas que además necesitan un contacto físico, el hecho de estrecharte la mano, pero simplemente el que te puedan ver y tus ojos se dirijan a sus ojos a través de una imagen, probablemente ganaría mucho. ¿Por qué es necesario que eso sea así? Pues es necesario porque el paciente tiene que confiar en su médico desde el primer momento, o por lo menos entender qué es lo que quiere transmitirle su médico, y para eso tiene que verle, no solo escucharle. Escuchar es muy importante, pero sobre todo tiene que verle.
El conocimiento de las enfermedades inflamatorias intestinales ha mejorado mucho, la ciencia, la innovación están aportando muchas novedades en todos los campos de la asistencia. ¿Esto significa que hay y va a haber muchas más opciones para cada paciente? ¿Podemos hablar claramente de la personalización de la medicina? La personalización ya la estábamos planteando hace tiempo, ahora todavía aún más, ¿no? Porque no hay dos pacientes iguales. Los pacientes son muy diferentes, no solamente en cuanto a su patología en sí, sino en cómo afrontan la enfermedad, en cómo se adhieren a los tratamientos, en cuál es su situación personal y particular laboralmente, familiarmente, a nivel de estudios. Entonces, cada paciente tiene que recibir aquello con lo que esté más cómodo y que vaya a cumplir. ¿Cree usted que debemos acabar con el conformismo, buscar la remisión de la enfermedad de alguna manera, tanto en clínicos como en pacientes? Sin lugar a dudas, categóricamente sí. ¿Por qué? ¿Cuál sería el argumento principal para avalar eso? Pues yo creo que el argumento principal es que no debemos conformarnos, sino que debemos buscar la mejoría, debemos buscar, idealmente debemos buscar lo mejor. Estos pacientes se conforman en muchas ocasiones, y eso lo vemos a diario, con que si hoy estoy un poquito menos mal que ayer, ya estoy bien, y esto no puede ser, tienes que estar bien. Bien del todo, ¿no? Eso es. Muchas gracias, ha sido un placer contar con su opinión.